Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La infancia privilegiada de Louw Moon en Camboya llegó a su fin repentinamente cuando los Khmeres Rojos entraron en la ciudad. Para Louw Moon, el día que cambió su vida para siempre comenzó como cualquier otro. Corría el año 1975 y tenía 5 años. Jugaba con sus amigos en el balcón del apartamento de su familia. No había nada fuera de lo común de lo que hablar, pero al final de la tarde, su antigua vida no sería más que un recuerdo lejano. Su familia de clase media vivía en Phnom Penh, la capital de Camboya. Su padre era un oficial militar de alto rango y, como resultado, la familia podía vivir con un lujo comparativo, varios pisos más arriba, en un moderno bloque de apartamentos. Por el contrario, los pobres de Phnom Penh vivían sin las comodidades modernas en tiendas de campaña improvisadas. La autora y sus hermanos tuvieron suerte. No solo podían darse el lujo de ir a la escuela 6 días a la semana, sino que también iban al cine, comían fuera e iban de compras con regularidad. Su padre incluso conducía un lujoso automóvil deportivo Mazda, un símbolo de riqueza y estatus que pocos en Camboya podían permitirse en ese momento. Pero ese día de abril, desde el balcón de su familia, vio un enjambre de soldados que marchaban hacia la ciudad. Más tarde, su padre le dijo que eran los Khmeres Rojos. Este ejército rebelde comunista había estado librando una guerra civil contra el actual gobierno democrático de Camboya, y los rebeldes acababan de ganar. La forma de comunismo de los Khmeres Rojos exigía que todos los ciudadanos camboyanos llevaran una vida sencilla y campesina a costa de la tierra. Los soldados estaban equipados con megáfonos. Mientras marchaban por la ciudad, gritaban a la gente que abandonara sus confines o, de lo contrario, los matarían a tiros. Cuando regresó al apartamento, vio a su familia tirar sus pertenencias en maletas. En pocas horas, ella, sus padres, sus 2 hermanas y sus 3 hermanos abandonaron el hogar de su familia para no volver nunca más. Se subieron a un camión viejo y se fueron de la ciudad. No estaban solos, decenas de miles de otros habitantes de la ciudad también estaban huyendo. La familia de Ung ocultó su verdadera identidad para protegerse de la persecución. Antes de escapar de Phnom Penh, la familia de Ung había llevado una vida cómoda, como correspondía a su alto estatus social. Pero su mundo se puso patas arriba en el momento en que abandonaron la ciudad. Bajo el nuevo régimen de los Khmeres Rojos, ahora se los consideraba los enemigos más bajos de los más bajos y de facto del Estado. Para que la familia tuviera alguna posibilidad de sobrevivir, el padre de Ung tenía que mantener su identidad en secreto para el régimen. Unos días después de huir de su hogar, la familia llegó a un puesto de control de los Khmeres Rojos. Allí, los soldados tenían la tarea de preguntar a los civiles que huían de la ciudad sobre sus ocupaciones anteriores. Todos los que admitieran que habían estado relacionados con el gobierno derrocado eran expulsados. Ung cree que todas estas personas fueron asesinadas poco después. Su padre, como oficial militar del gobierno anterior, sabía que él y su familia estaban en peligro, por lo que mintió y dijo que era campesino. Luego fue el turno de su madre. Dijo que vendía ropa en un mercado local. Si bien se les permitió pasar, fue solo el comienzo del engaño. De ahora en adelante, siempre tendrán que ocultar su verdadero yo. Su familia no era solo un objetivo para los Khmeres Rojos por el antiguo trabajo de su padre. Los Khmeres Rojos afirmaron que estaban construyendo una sociedad agraria socialista. Supuestamente todos serían iguales y todos los camboyanos vivirían una vida sencilla y rústica como campesinos. Desafortunadamente, los ideales igualitarios de los Khmeres Rojos se aplicaron de manera subjetiva, el igualitarismo no se extendió a todos. El régimen perseguía a todos los que no fueran de etnia camboyana, así como a los antiguos habitantes de la ciudad, por lo que la familia de Ung tenía 3 motivos para temer ser perseguida. Su padre no solo había trabajado para el gobierno anterior, sino que también habían vivido en la ciudad y su madre era chino-camboyana.
No cabe duda de que era cuestión de cuándo se descubrirían sus identidades y no de si se descubrirían. La familia de Un comenzó a vivir como mano de obra esclava bajo el brutal régimen de los Jemeres Rojos. Los Jemeres Rojos introdujeron cambios nuevos y radicales en la estructura de la sociedad camboyana. En consecuencia, se ordenó a la familia del autor que reanudara sus vidas como campesinos en una aldea rural remota. Aproximadamente otras 300 personas comenzaron a trabajar en la misma aldea al mismo tiempo. Fue el comienzo de una pesadilla de la que parecía imposible escapar. Para establecer una nueva sociedad agraria, los Jemeres Rojos vaciaron las ciudades e instruyeron a sus habitantes para que vivieran y trabajaran en aldeas rurales. Estaban allí para que sus nuevos anfitriones se aprovecharan de ellos. Los recién llegados al campo eran sometidos a un trabajo agotador los 7 días de la semana. Desde el amanecer hasta el anochecer, la familia de Un trabajó arduamente, sembrando arroz, construyendo presas y cavando trincheras. No importaba lo duro que trabajaran, nunca. Había suficiente comida para todos. En 5 meses, 2/3 de los recién llegados a la aldea habían muerto de hambre o habían contraído enfermedades mortales. Para empeorar las cosas, el nuevo régimen también dividió el país en 3 clases sociales distintas. La primera clase estaba compuesta por los oficiales de los Jemeres Rojos y sus militares, la segunda clase estaba compuesta por los que habían vivido en el campo toda su vida, y, por último, la tercera clase, la más baja, incluía a todos los que habían estado relacionados de alguna manera con el antiguo gobierno, así como a todos los que habían recibido algún tipo de educación formal o que venían de una ciudad. Esto significaba que los médicos, maestros y enfermeras ahora eran etiquetados como ciudadanos de tercera clase, y entre ellos estaban Un y su familia. No hay otra forma de decirlo, la vida de los ciudadanos de tercera clase bajo el cruel régimen era absolutamente horrible. La propia Un fue testigo de ello. Vio morir de hambre a muchos de sus compañeros recién llegados a su nueva aldea, ya que a los ciudadanos de tercera clase no se les daba suficiente comida para sobrevivir. De hecho, su familia solo evitó morir de hambre porque su hermano Kim, de 11 años, consiguió un trabajo de sirvienta en la casa del jefe de la aldea. Kim aguantaba las palizas que los hijos del jefe le daban todos los días para entretenerse. Después de todo, sabía que, al final de cuentas, se le permitiría llevarse a casa las sobras de la cena de la familia del jefe. La hermana mayor de Un fue la primera de la familia en ser capturada por los Jemeres Rojos. La vida en la nueva aldea rural se sumergió en las profundidades del horror, pero al menos la familia aún se tenía la una a la otra. Sin embargo, ya no se reían ni bromeaban juntos, ni siquiera se atrevían a hablar mucho. Corría un riesgo demasiado grande de que sus vecinos los escucharan y denunciaran por criticar a los Jemeres Rojos. Sin embargo, incluso este breve tiempo de consuelo juntos iba a ser efímero. A los pocos meses de estar en la aldea, su unidad familiar muy unida se rompió. Un día llegaron los soldados de los Jemeres Rojos. Dijeron a los aldeanos que los vietnamitas habían invadido Camboya y que, por lo tanto, era necesario que el régimen separara a todos los adolescentes de sus familias. Serían reclutados en campos de trabajo y obligados a contribuir al esfuerzo de guerra contra los vietnamitas. Un y su familia no pudieron hacer más que observar cómo Keab, su hermana mayor, de 14 años, era secuestrada a la mañana siguiente. Cuando se fue, Keab se dirigió a su padre. Le dijo que no había por qué temer porque sobreviviría. Todo lo que la familia podía hacer era rezar para que se demostrara que Keab tenía razón. Pero, lamentablemente, esa mañana fue la última vez que Un vio a su hermana. Keab fue enviado a un campo de trabajo junto con otros 160 adolescentes. Las niñas se vieron obligadas a trabajar tan duro como los niños, aunque se les dio menos comida. Después de unos 6 meses de vivir en estas sucias condiciones, Keab contrajo disentería. La enviaron al hospital del campamento, aunque no debería haberse dignificado con ese nombre. A Keab le dijeron que allí la atenderían médicos y enfermeras, pero era mentira.
El régimen había asesinado sistemáticamente a todos los médicos y al personal hospitalario del país. Ni siquiera había ningún medicamento para todos. El régimen se limitó a traer a gente corriente para que se hiciera pasar por profesionales de la salud. Dejaron a Keat tumbada en sus propias heces y, a los pocos días, estaba muerta, con su familia muy lejos. La peor pesadilla de la familia se hizo realidad cuando el régimen se enteró de la verdadera identidad de sus padres. Keat fue el primer miembro de su familia que perdió pero no fue la última. Hasta ahora, su padre había logrado proteger a su familia al decir a las autoridades que no era más que un granjero pobre. Pero de alguna manera, en algún lugar, la verdad había salido a la luz. Una noche, en diciembre de 1976, 2 soldados se presentaron en la entrada de la cabaña de la familia. Estaban allí para llevarse a su padre. Fue la última vez que lo vio. Lo más probable es que, como tantos otros presuntos asociados del antiguo régimen, lo llevaran al borde de una fosa común y lo golpearan con un martillo. Si bien no sería un consuelo, espera que su padre haya muerto antes de que lo empujaran a la tumba. Pero no hay forma de estar seguro. Muchas personas solo quedaron parcialmente inconscientes por el martillo, antes de ser enterradas vivas, asfixiadas por los cadáveres. Y con cuerpos aún parcialmente vivos amontonados sobre ellos. El siguiente temor, por supuesto, era que el resto de la familia corriera la misma suerte que su padre. Su madre estaba especialmente aterrorizada. Después de todo, los Jemeres Rojos habían declarado que también matarían a las familias de los que habían sido declarados traidores. No querían correr el riesgo de que los hijos de estos supuestos traidores crecieran y buscaran venganza por la muerte de sus padres. Por pura desesperación, la madre de imploró a sus hijos que abandonaran el pueblo. Cada uno debía viajar en una dirección diferente hasta que encontraran otros lugares donde pudieran vivir. Si alguien les hacía alguna pregunta, les decía que los niños debían decir que eran huérfanos. Su razonamiento era que si la familia se separaba, el régimen sería mucho menos capaz de encontrarlos y ejecutarlos a todos. Junto con su hermano y su hermana, hicieron lo que se les dijo y abandonaron el pueblo. Sin embargo, su madre se quedó allí, junto con su hija menor, Jeak, que, con tan solo 4 años, era demasiado pequeña para irse sola. Y eso fue todo, lo que quedaba de la vida familiar ahora se había disipado para siempre. Gracias a la difícil decisión de su madre, sobrevivió al genocidio de los Jemeres Rojos. No cabe duda de que la decisión que tomó la madre de fue la más dura de su vida. No es tarea fácil para una madre enviar a sus hijos pequeños al mundo solas. Pero esta decisión finalmente les salvó la vida. De hecho, como se comprobó más tarde, si se hubieran quedado con su madre, seguramente habrían perecido. Tras huir de su pueblo, encontró un lugar donde quedarse, un campo de trabajo para niños huérfanos. Una mañana, aproximadamente 1 año después, se despertó temblando de miedo. Logró obtener permiso para salir del campamento por un día. Regresó a su antigua aldea, corriendo lo más rápido que pudo. Se comprobó que su premonición tenía razón, había ocurrido lo peor. Los aldeanos le dijeron que su hermana pequeña y su madre habían sido secuestradas por soldados justo el día anterior. Nunca supo exactamente qué fue de los dos, pero cree que deben haber corrido la misma suerte que tantos otros. A ellos también les habría disparado el régimen, y habrían arrojado sus cuerpos a una fosa común. Para agravar el horror de lo ocurrido, se vio atormentada por la pregunta de quién de las dos había muerto primero, su madre o su hermana. Afortunadamente, los días del brutal régimen de los Jemeres Rojos estaban contados. Y gracias al sacrificio de su madre, y sus hermanos restantes pudieron salir con ellos. Después de 4 años, los soldados vietnamitas pudieron liberar gran parte de Camboya. El régimen se debilitó y cesaron las ejecuciones masivas de civiles. En 1979, el hermano mayor del autor, Meng,
consiguió reunir suficiente dinero para él, y solo para uno de sus otros hermanos a fin de conseguir un pasaje a los Estados Unidos, donde podrían empezar una nueva vida. Como compañero, eligió a su hermano menor superviviente. Su lógica era a la vez sólida y generosa, ella era lo suficientemente joven como para ir a la escuela y recibir educación. Con esos beneficios que anteriormente se le habían negado, realmente tendría la oportunidad de empezar de nuevo. Así que fue en 1980 cuando llegó a los Estados Unidos. Sigue siendo una superviviente de uno de los genocidios más horribles del mundo, pero al menos el futuro es suyo.